Hola, buenas tardes. Agradeceros a todos, a todas que estéis conectados, vuestro interés en este webinar y agradecer, por supuesto, a Seisida la oportunidad de seguir con estos webinars tan interesantes y sobre todo también a Gilead por el patrocinio. Bien, como sabéis, hoy hablaremos de salud mental. En concreto hablaremos de dos aspectos, desde mi punto de vista, algo invisibles en ocasiones en las consultas médicas, como son los trastornos cognitivos, los trastornos del sueño, los aspectos muy importantes porque tienen un impacto muy alto en la calidad de vida de nuestros pacientes que tienen infección por el VIH. Tenemos 20 minutos por ponencia, veréis que son ponencias muy interesantes y esperamos que sea todo muy enriquecedor. Yo creo que es una gran oportunidad para compartir no solo aspectos teóricos, que ya veréis que son dos charlas excelentes, yo ya las he visto, sino también para poder compartir aspectos más prácticos, ¿no? Por ejemplo, cómo implementar intervenciones, cómo podemos hacer circuitos para diagnosticar, para detectar estos trastornos y después también cómo hacer intervenciones, ¿no? Y es importante porque tenemos a una psicóloga y tenemos a un médico, por tanto, dos aspectos, dos visiones distintas del mismo problema. Esto siempre está bien. Paso ya a presentar a los ponentes. La primera será la doctora Alicia González. Ella es doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado más de 10 años en el Hospital de la Paz de Madrid y es creadora de herramientas respecto a los trastornos del sueño y también sobre la calidad de vida en el paciente VIH. El segundo ponente es el doctor Ignacio Pérez Valero. El doctor Ignacio es del Servicio de Infecciosas del Hospital Reina Sofía de Córdoba y es experto, como ya sabéis, en el campo del VIH, en todos los aspectos, pero con interés especial en las toxicidades por los tratamientos antirretrovirales y en especial en aquellas toxicidades o aquellos aspectos que tienen que ver con el sistema nervioso central. Por tanto, doy paso ya a la primera ponencia. Muy bien, pues muchas gracias, Eugenia. Gracias a Seisida y a Gilead por apoyar estas iniciativas, ¿no? Y visibilizar pues, estos problemas, especialmente hoy los problemas de salud mental en las personas que viven con VIH. Y con esto, gracias a todas las personas que estáis conectadas, vamos a empezar hablando, en mi caso, por los retos y dificultades emocionales de las personas que viven con VIH. Y especialmente vamos a plantearnos qué es esto de la salud mental y cómo se relaciona con la calidad de vida, cuáles las prevalencias que tenemos de problemas de salud mental en esta población. Lo más importante, cuáles son los factores que se relacionan o que realmente están determinando pues, las altas prevalencias y cómo podemos detectar e intervenir en función de los casos. Así empezamos planteándonos o situándonos en este objetivo que todas conocemos, que es el objetivo de este cuarto 95 ahora propuesto en según qué territorios por ONU-SIDA, que consistiría en conseguir que el 95% de las personas que viven con VIH, además de ser diagnosticadas, tratadas o estar indetectables, tengan una buena calidad de vida. Así, este objetivo también lo recoge el Ministerio de Sanidad y nos marca como algunos medios que tenemos para conseguirlo, que es evaluar en los centros clínicos la calidad de vida, promover la salud psicosocial y sexual y intentar eliminar todas las barreras que tengan que ver con la discriminación, intentando pues, conseguir el objetivo de cero discriminación. Desde aquí nos planteamos qué es la calidad de vida relacionada con la salud y podemos usar la definición que nos lleva a ver qué es la evaluación que nosotras mismas hacemos sobre cómo nuestro estado de salud físico, emocional y social nos facilita o nos dificulta que cumplamos nuestros objetivos de vida. Esto es importante para tenerlo como marco general y ver cómo para realmente hacer esta evaluación de nuestra calidad de vida, hacemos una evaluación de cómo de bien estamos físicamente, emocionalmente y socialmente, y en función de las distintas escalas o modelos que usemos, pues vamos a ver distintos factores que consideramos relevantes en esa evaluación, como podéis ver en la diapositiva. También tenemos que tener en cuenta que la evaluación que hagamos
como es algo subjetivo, de nuestra calidad de vida va a depender de factores psicológicos, de factores orgánicos, de los sucesos vitales que tengamos estresantes en nuestra vida o de aspectos relacionados con nuestras relaciones sociales o el apoyo social. Va a depender de cada persona, por tanto, y de esos factores van a ser importantes. Entonces, estando aquí preguntándonos cómo se relaciona la salud mental con todo esto, pues vemos cómo la salud para la OMS es un estado, llegar a un estado completo de bienestar y, como sabéis, no solo la ausencia de enfermedad, y cómo la salud mental es ese bienestar que nos permite hacer frente a los estresores de nuestro día a día y nos permite también trabajar y contribuir a nuestra comunidad. Así, desde la OMS se plantea pues, la necesidad de promocionar ese bienestar físico, emocional y social para evitar la presencia de trastornos mentales y la necesidad de intervenir en el caso de que los detectemos. Y ahí nos vamos a situar, en este caso, en la población, las personas que viven con VIH. Podríamos, identificar la salud mental con ese bienestar emocional o con esa evaluación subjetiva de nuestro bienestar emocional, pero desde mi punto de vista va mucho más allá, porque cuando tenemos, por ejemplo, una depresión, pues tenemos no solo la afectación, un malestar emocional, sino también podemos experimentar síntomas como trastornos del sueño o fatiga, mucha sintomatología física que va a afectar a nuestro bienestar físico, y también que tengamos una depresión o no va a estar determinado por si esta interfiere o no interfiere estos síntomas en nuestra esfera social, con lo cual la salud mental va a ser un factor muy, muy importante para determinar nuestra calidad de vida en las distintas esferas y no solo en la esfera emocional. Nos vamos ya a las prevalencias de trastornos o problemas de salud mental en las personas que viven por VIH, y sabemos que miremos al trastorno que miremos, al problema que miremos, la prevalencia es mayor a la prevalencia de población general. Específicamente vemos estos datos como tendríamos prevalencias como más o menos 1/3 de las personas que viven con VIH van a poder desarrollar trastornos depresivos a lo largo de su vida frente a un 4 o 7% de la población general, trastornos de ansiedad generalizada un 16% frente a un 2%, o de estrés postraumático un 15% frente a un 4%. Pero si nos vamos a datos también de estrés postraumático o de trastornos psicóticos, también vamos a ver que existe una mayor vulnerabilidad. Y aquí me parece importante que nos preguntemos por qué existe esta vulnerabilidad a los trastornos mentales o a los problemas de salud mental, pero no solo en población VIH, sino en población general. Y vemos realmente cómo hay determinados factores genéticos que hacen que una persona o unas personas sean más vulnerables que otras a este tipo de problemas, pero sin duda también estos factores van a entrar en interacción con los factores ambientales, y va a haber factores ambientales claves que nos explican en mucha proporción de casos el desarrollo de estos problemas. Así, uno de los factores desde mi punto de vista y desde la revisión hecha clave son las experiencias adversas vitales que generalmente se dan en la infancia y en la adolescencia, que tienen que ver con no tener una buena calidad de cuidadores o tener experiencias de maltrato, negligencia o problemas graves en el seno de las familias, así como vivir experiencias traumáticas como abuso sexual o exponernos a situaciones de violencia. Todo ello está demostrado que es un factor de riesgo, son factores de riesgo para desarrollar distintos problemas de salud mental, como los que vemos en la diapositiva, pero también, fijaros, para desarrollar o para tener más riesgo desarrollar problemas somáticos o somatizaciones, obesidad, de tener peor experiencias sexuales o experiencias sexuales de mayor riesgo, problemas de memoria, dificultades de estrés percibido y una larga lista de etcéteras. Por lo tanto, parece que el estar expuesto a estas experiencias de manera temprana va a determinar o va a ser un factor muy importante de riesgo a la hora de desarrollar trastornos o problemas de salud mental. También vemos como pertenecer a determinadas minorías va a hacer que estas personas estén más expuestas al estrés desde edades tempranas de lo que normalmente lo estamos, y cómo esto van a ser poblaciones específicas o grupos específicos de población que van a tener más riesgo de por sí de desarrollar problemas de salud mental.
cuando nos vamos a ver o desde los datos también a hipotetizar por qué estas experiencias adversas tempranas tienen un impacto o por qué se desarrollan más problemas de salud mental en estas personas, pues vemos cómo realmente lo que ocurre es que son personas que están expuestas desde muy temprano a estresores muy fuertes, más allá de los recursos que tienen. Y esto tiene un impacto neurobiológico, realmente un impacto a nivel del sistema nervioso central. Y vemos que sistemas relacionados con la regulación emocional o con el control de impulsos van a poderse ver afectados por esta exposición tan fuerte y tan temprana al estrés, y eso en sí va a suponer una vulnerabilidad para el desarrollo de trastornos mentales a lo largo de la vida. También tenemos que tener en cuenta que el estar expuesto a estas experiencias tempranas, sobre todo de cuidados o de cuidadores no suficientemente buenos, hacen que las personas no tengan modelos sanos de regulación emocional o de solución de problemas, y eso también constituye una vulnerabilidad a la hora de no saber gestionar de la mejor manera posible los estresores que puedan venir en el futuro, y por tanto que se pueda ser más vulnerable a presentar problemas de salud mental. En esta diapositiva el dato clave es fijarnos cómo las experiencias adversas vitales de las que estamos comentando, el hecho de tener 4 o más experiencias, no solo predispone a tener problemas de salud mental, sino que predispone también a tener 4 veces más conductas de riesgo sexuales, en este caso, nos muestra este estudio, para la adquisición de VIH. Y vemos también cómo pertenecer a minorías sexuales, como pertenecer al colectivo LGTBI o trans, hace que sean personas que están más expuestas o que han tenido más experiencias vitales estresantes de por sí, y cómo además entre la población LGTBI, aquellas que tienen homofobia internalizada, tienen también más conductas sexuales para el riesgo de adquisición de VIH. Entonces estamos ante 2 factores de riesgo que predisponen doblemente tanto a la adquisición del VIH como al desarrollo de problemas de salud mental. Y esto hace que sea una de las claves que nos explica por qué estas altas prevalencias que vemos. Por otra parte, como ya sabemos y habéis podido ver en otros webinars, el propio efecto del virus en sistema nervioso central también va a poder hacer o ser un factor de riesgo, de vulnerabilidad a experimentar síntomas pues en esos sistemas de desregulación, síntomas de depresión, nos muestra este estudio, pero también podríamos decir de ansiedad o síntomas o ser más vulnerables al estrés por el propio daño hecho por el virus en el sistema nervioso central. Y después, de manera muy importante, tenemos que tener en cuenta todas las características que tiene y que conocemos, que el hecho de vivir con VIH, ser diagnosticado, y los distintos estresores a los que la persona va a tener que exponerse a lo largo de su proceso de tratamiento y de vida, de vivir con VIH, pues van a ser también claves explicativas de por qué hay mayores prevalencias de problemas de salud mental en esta población, y van a ser factores que por sí mismos en determinadas condiciones también van a poder disparar o van a poder hacer que la persona se sienta más bloqueada en una de estas experiencias que llamamos a nivel sintomatológico trastorno o problema de salud mental. Como sabéis, especial relevancia en todo este proceso, en este último grupo de factores, está el estigma, el hecho de vivir estigma y tener esa discriminación, también discriminación social asociada. Y sobre todo quiero traer este metaanálisis que nos muestra cómo los estudios que han estudiado, ¿no?, esta asociación entre el estigma y la salud mental muestran o han encontrado fuertes asociaciones entre el hecho de tener un mayor estigma con síntomas de depresión, con apoyo social, con la adherencia o la vinculación a la atención sanitaria, y otros estudios han mostrado asociaciones, aunque estadísticamente de manera más leve, con la calidad de vida en general, más síntomas de ansiedad y más síntomas físicos ante alto estigma. Entonces, recapitulando un poco, nos situamos en esta situación, en este modelo que nos dice que hay personas que viven con
VIH que ya tienen una historia y una carga que van a tener factores de riesgo previos a la adquisición y que de por sí van a ser factores de riesgo para la adquisición del VIH, que suponen una vulnerabilidad para tener problemas de regulación emocional o de control de impulsos, en el caso, por ejemplo, del consumo de sustancias. Además, tenemos el hecho en sí de exponerse, ¿no?, al diagnóstico y la vivencia del VIH también va a suponer un factor de vulnerabilidad, porque hay que hacer una adaptación a estresores fuertes y a estresores crónicos, y además asociados a toda la parte de discriminación social extra que tiene esta enfermedad respecto a otros. En cualquier caso, lo que vamos a tener es unas respuestas emocionales siempre, y va a ser bueno que estén ante estos estresores del proceso, y estas experiencias de reacciones emocionales van a poder ser adaptativas o desadaptativas. No van a depender de si tienen causa o no causa de base, o de si es culpa en vez de tristeza lo que está sintiendo la persona. Lo que va a determinar que sea adaptativo o desadaptativo va a ser la intensidad y la frecuencia de la emoción. Si es muy intenso y con mucha frecuencia en el día a día de la persona y la interferencia que tengan, entonces vamos a tener un problema. Si no van a ser, de hecho van a ser adaptativas, que van a ayudar a adaptarse al proceso y a solucionar problemas si se pueden solucionar, pero sobre todo tenemos que fijarnos también en cuáles son las estrategias de afrontamiento que está usando la persona, porque aquí sí que vamos a tener una clave o unas señales de alarma que nos pueden decir, cuidado, que aquí puede estar habiendo un problema en la vivencia emocional de estos estresores. Entonces vamos a poder tener estrategias de las que llamamos desadaptativas. Sobre todo hay que prestar atención a ellas, viendo pues aquellas que son más de evitación, negación, aislamiento, y vamos a ver cómo las personas pueden usar alcohol o drogas, o incluso el sexo no placentero, como un medio para compensar ese malestar emocional y para no gestionarlo, para no regularse emocionalmente de una manera más sana, y cómo va a haber personas pues, que pueden tener una reacción más de bloqueo, de negación a la enfermedad o al beneficio de los tratamientos. Esto nos debe servir de alerta para pues hipotetizar que podemos estar ante un problema de salud mental. ¿Cuáles son las intervenciones claves que nos vamos a plantear después de ver todo este panorama inicial? Pues siempre vamos a intentar intervenir sobre todos esos factores de riesgo que vienen en la mochila y que además determinan o han podido determinar la adquisición de la propia infección. Todo lo que podamos trabajar ahí va a fortalecer, va a hacer menos vulnerable a la persona para cuando se exponga pues tanto al diagnóstico como a estresores posteriores. Pero va a ser importante también que a nivel del sistema sanitario nos planteemos todo lo que podamos hacer para reducir estresores. Ya hay bastantes estresores, ya son bastantes crónicos, tanto por el proceso de VIH como a veces por los previos que se han vivido, como para añadir más dificultades y más barreras en el sistema. Todo esto va a beneficiar a la salud mental en la medida en que se reduzcan. Y vamos sobre todo también a prevenir, a normalizar, a instaurar, a facilitar estrategias adaptativas en las personas que no tengan problemas. Todo esto va a beneficiar, va a ser en pro de la salud mental, y ya en los casos que sí que haya problemas, como los que nos estamos empezando a plantear, vamos a necesitar detectar e intervenir pues lo más precozmente posible. Así, la detección, y sin meterme mucho, porque sé que también tenéis formación específica en este campo, sabéis que usamos herramientas, cuestionarios, PROMS o PREMS, que nos van a ayudar a detectar. Aquí tenéis en imagen en chiquitito el HAT de ansiedad y depresión, o el DUDIT y el AUDIT de consumo de alcohol o drogas de riesgo. Estos cuestionarios nos van a ayudar a decir, bueno, ¿es posible que la persona tenga un problema de salud mental? ¿Puede estar en riesgo? Sí o no. Si es que sí, entonces lo ideal va a ser que podamos hacer entrevistas diagnósticas. Creo que nos van a ayudar los profesionales de salud mental para poder pues avanzar un poco en el conocimiento de la gravedad, sobre todo del caso.
Así, pues un ejemplo de estos criterios o de estos trastornos o de problemas de salud mental ya a nivel de trastorno que vemos los tendríamos en el DSM-5, veis aquí en esta lista, sin mayor pretensión, problemas de la esfera depresiva, de ansiedad, problemas relacionados con sustancias, todos ellos vamos a intentar diagnosticarlos porque el diagnóstico va a tener cierta utilidad. Vemos el ejemplo de la depresión mayor, en el cual pues, la persona tiene que presentar para que se cumplan estos criterios un estado de ánimo deprimido o una disminución del interés en sus actividades cotidianas y además de uno de estos criterios va a tener que cumplir otros 5 síntomas. Entonces estamos hablando de tipo de síntomas, pero también de duración e intensidad, como os decía, porque necesitamos que estos síntomas estén presentes de manera continuada, al menos 2 semanas para hacer este diagnóstico y desde mi punto de vista, de manera interesante vamos a poder como hacernos a la idea con el diagnóstico nos lo permite de ver si el cuadro es leve, moderado o severo. Y ahora os cuento por qué a mí me parece esto interesante. Y es porque un poco podemos tener ante un conjunto de síntomas que no sabemos si son normales o no son normales. Ahora sí, ya con la entrevista diagnóstica sabemos un poco si hay mucho sufrimiento o poco, si hay mucha intensidad. Vamos a poder tener personas con reacciones totalmente normales y adaptativas en las cuales vamos a poder ofrecer todo lo que sea preventivo y va a servir y va a estar bien. Vamos a tener problemas de personas ya que tienen malestar. No tenemos por qué llegar a cumplir todos los criterios diagnósticos, pero sí que vamos a acercarnos a ellos, ¿no? En esto que llamo también el distrés o la sintomatología subclínica o los trastornos emocionales leves, que aquí sí que vamos a tener que hacer ya intervenciones individualizadas. Generalmente van a ser psicológicas o de terapia las que están indicadas, puntualmente farmacológicas y además también en estas personas pues nos vamos a ayudar de todas las estrategias que sean preventivas. Por último tendríamos los trastornos mentales graves, emocionales o bipolar, psicóticos o trastornos de consumo por sustancias en los que la intervención aquí generalmente sí que va a necesitar o se van a beneficiar de tratamiento farmacológico, de la atención en salud mental por parte de un psiquiatra y además complementariamente de intervenciones psicológicas como en el resto de los casos. Entonces aquí ya estamos en la persona ya que puede tener un malestar subclínico, un problema o un trastorno diagnosticado y desde ahí las intervenciones psicológicas que vamos a hacer van a estar basadas en un plan personalizado de intervención y sobre todo aquí ya nos olvidamos más de los síntomas y lo que nos interesa es trabajar sobre aquellos factores que hemos empezado hablando que estaban en la base de esos problemas, sobre si hay experiencias adversas tempranas que estén influyendo, sobre si hay problemas de regulación emocional o sobre si hay problemas relacionados con más con el estigma o con una dificultad con el tratamiento, etcétera, etcétera. Y ya tenemos que ir más a los factores concretos, más que al diagnóstico. El diagnóstico nos orienta, pero ya la intervención va a ser más allá del diagnóstico. Así vemos que lo ideal, desde mi punto de vista, claro, soy psicóloga, es que pudiéramos hacer intervenciones individualizadas y casi individuales también en la mayoría de las personas y luego complementarlo con otras estrategias, pero esto realmente pues no siempre es posible, casi nunca es posible y entonces nos vamos a beneficiar también de otro tipo de intervenciones psicológicas que van a ayudar a la persona a manejar todos estos factores. Tenemos las intervenciones grupales que también han mostrado su eficacia en personas que viven con VIH y son intervenciones que sí que están guiadas por profesionales de salud mental que trabajan o que intentan instaurar estrategias lo más adaptativas posibles y trabajar contenidos específicos que ayuden a la persona a manejar los estresores que están ocurriendo. Aquí simplemente como ejemplo os pongo un programa hecho en apoyo positivo específicamente para personas que practican KENSES y que bueno, pues se consideran que estos factores son los clave para trabajar a nivel grupal y realmente pues estamos viendo la eficacia que tienen estas intervenciones. A nivel de intervención psicológica todavía grupal, desde la Paz hemos aplicado un protocolo que me parece muy interesante que conozcáis, que es el protocolo de Barlow, que lo que hace es trabajar habilidades de regulación emocional, independientemente del trastorno que tenga la persona, independientemente
independientemente de las dificultades que tengan en relación al VIH o de sus características. Simplemente se trabajan desde estresores comunes que presentan las personas, los que ellos quieren, herramientas o maneras que mejoran la regulación emocional. Esto lo hemos implementado en grupo, en grupos breves de 6 sesiones para intentar optimizar recursos y lo hemos hecho además con personas con características clínicas muy distintas. Simplemente os presento esta tabla para que veáis que eran personas con distintas edades, con distinto lugar de nacimiento, con distinta orientación sexual, hombres, mujeres, con distinta vía de adquisición del VIH y también con distinto diagnóstico de trastorno emocional. Y todos ellos, de manera heterogénea, trabajaban desde las mismas habilidades, compartiendo, por supuesto, sus experiencias personales. Y esta heterogeneidad ha sido una ventaja y, desde luego, no un inconveniente, y creo que, en parte, tiene que ver con el tema que se está trabajando, que es la regulación emocional, y con no trabajar aspectos específicos o muy concretos desde el inicio en el grupo. Los resultados de nuestros resultados preliminares de este grupo piloto nos mostraron cómo, tanto al acabar el tratamiento como a los 3 meses de haber finalizado, la mayoría de las personas mostraban mejoras en ansiedad, depresión y también en herramientas o en habilidades de regulación emocional que habían instaurado. Y esto, hasta aquí, son las intervenciones psicológicas que yo os traigo, desde las individuales a las grupales, a estos nuevos enfoques que nos permiten, pues, incluso reducir sesiones y aportar, aunque no sea el ideal. Pero, sin embargo, pero por supuesto, tenemos otras intervenciones que son básicas y fundamentales para las personas que viven por VIH y que van a poder ser implementadas dependiendo del caso y los factores que lo estén manteniendo, más allá de las puramente de terapia psicológica que hemos visto. Tendríamos que, seguro que conocéis mejor que yo, pues las intervenciones basadas en grupos de autoayuda y soporte emocional, que, por supuesto, mediante la experiencia compartida van a poder tener un fuerte impacto en reducción de estigma o en soledad, que otras estrategias no van a tener. Tenemos también, en la misma línea, los programas de pares, que fomentan también esa autogestión de los cuidados, que van directamente encaminados a mejorar la calidad de vida y a reducir estigma y a favorecer estrategias adaptativas. Y tenemos también, de manera interesante, espacios que ofrecen cuidados de manera continuada, como este espacio casa de apoyo positivo, en el cual la persona puede acceder en cualquier momento, y esto va a ser importante dado que estamos en casos de personas que están expuestos a estresores crónicos y que van a poder tener distintas necesidades según el proceso o el momento del proceso en el que se encuentren. Por último, simplemente presentaros una intervención educativa para favorecer toda esa autodetección, los autocuidados, para fomentar estrategias adaptativas que estamos desarrollando, que es una herramienta virtual en la que la persona entra de manera virtual en las consultas de distintos profesionales, con el objetivo, pues, precisamente de tocar muchos de los aspectos fundamentales para conseguir esa buena calidad de vida. Y sin más, ya solo comentar estas reflexiones finales, esta necesidad de mirar por estas altas prevalencias de problemas de salud mental que vemos, de mirar a los factores que están haciendo a estas personas vulnerables, hacer intervenciones preventivas y también de detección y cuando ya se están dando los síntomas, lo antes posible. Y simplemente resumir la importancia tanto de las intervenciones psicológicas, incluyendo los grupos terapéuticos, como de todas el resto de intervenciones más realizadas desde iguales o desde pares o desde entornos comunitarios, que van a ser fundamentales para modificar algunos aspectos que desde la intervención individual o la terapia individual van a ser difíciles de modificar.
Sin más, simplemente quería agradecer pues, a todas las personas que tienen VIH, que han compartido conmigo en consulta toda su experiencia, tanto en el Hospital La Paz como en Apoyo Positivo, y a los equipos de los 2 centros, porque sin ellos pues, no podría estar contando nada de lo que estoy contando ahora. Simplemente agradecer vuestra atención y mi disponibilidad para cualquier duda, pregunta o proyecto futuro que podáis tener en mente. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. A mí me habían pedido que hablara sobre alteraciones del sueño y problemas cognitivos. Y yo creo que he decidido centrarme más en la primera parte de las alteraciones del sueño porque me parece que es algo que es más novedoso, que yo creo que en este tipo de foros se ha hablado menos de ello, que tiene un alto impacto también a nivel cognitivo y que creo que merecía la pena dedicarle un poquito más de plantearlo en profundidad por su relevancia. Bueno, lo primero que yo creo que tenemos que tener claros es por qué es necesario dormir. Parece una cosa muy de perogrullo, pero yo creo que es importante, ¿no? O sea, el sueño es una parte indispensable de la biología que tenemos porque es el tiempo en el que se van a producir una serie de procesos biológicos que si no dormimos de forma adecuada no se van a hacer de forma correcta. Por ejemplo, todos los procesos de la respuesta inmunológica, muchos procesos cerebrales como la memoria, la reparación tisular, la recuperación energética, la regulación metabólica, muchos de estos procesos van a realizarse durante el sueño, ¿no? Entonces, las personas que duermen mal van a tener alteraciones a nivel de estos procesos. Dentro de lo que estamos comentando, ¿no? Dentro del dormir mal, de las alteraciones del sueño, tenemos muchas patologías, ¿no? La más común o la que estamos acostumbrados a tratar es el tema de dormir mal, lo relacionamos con insomnio, ¿no? Prácticamente. Pero luego también hay otras alteraciones, como por ejemplo las patologías respiratorias del sueño, la gente que tiene apnea obstructiva y que necesita una máquina para poder dormir, cuadros neurológicos de hipersomnia, alteraciones del ritmo circadiano, gente que duerme mal porque tiene alteraciones del ritmo sueño-vigilia, de gente que hace turnicidad, este tipo de personas, las parasomnias, que son, bueno, la más común el sonambulismo, ¿no? Pero este tipo de alteraciones, las alteraciones del movimiento relacionadas con el sueño, que es lo más frecuente, el síndrome de las piernas inquietas, que es relativamente frecuente en las personas con VIH, y luego, bueno, variantes de la normalidad. Respecto al insomnio, que es la parte más importante de estos trastornos, bueno, pues el insomnio básicamente es una queja, es una insatisfacción de la persona en relación con la cantidad o la calidad de su sueño, ¿no? Tiene que ser algo que ocurre con frecuencia y durante un tiempo prolongado. Se establece más de 2 noches a la semana durante más de 2 meses. ¿Vale? Existen 3 perfiles, que es la dificultad de conciliación, que es quizá lo que más hablamos de insomnio, que es me cuesta quedarme dormido, las alteraciones en el mantenimiento del sueño, gente que se despierta muchas veces por la noche, y el despertar precoz, gente que se despierta a mitad de la noche y ya no es capaz de volverse a quedar dormido y tiene que hacer otra cosa, ¿vale? Un aspecto muy importante, que yo creo que es fundamental, es, para poder decir que un paciente tiene insomnio, es que el tiempo que duerme tiene que producir una alteración funcional. O sea, quiero decir, tiene que tener una repercusión a nivel de la funcionalidad del día a día. Si una persona duerme 4 horas, pero rinde perfectamente y no tiene ninguna repercusión al día siguiente, pues es una persona que duerme poco, pero no tiene insomnio, ¿vale? Y luego otro aspecto importante es que esto te tiene que ocurrir estando en un entorno adecuado para dormir. Es decir, si uno vive, yo siempre pongo el mismo ejemplo, si uno vive encima de las vías del tren que pasa cada 10 minutos, no es que tenga insomnio, es que está durmiendo en un sitio inadecuado, ¿no? Y hay que descartar las otras alteraciones del sueño que os he comentado previamente. Dentro de los tipos de insomnio, bueno, pues el insomnio hay muchos tipos. Generalmente está asociado a algo, ¿no? El insomnio idiopático, el insomnio primario es algo que prácticamente no vemos y generalmente se asocia a otro tipo de alteraciones. Y en los pacientes las personas que nosotros atendemos, es muy frecuente que estén asociados a
las alteraciones a nivel emocional, ¿no? Trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, ¿no? Luego también a consumo de sustancias, a condiciones médicas. Generalmente siempre hay una causa subyacente para el insomnio, ¿no? ¿Por qué es importante el insomnio? Porque, como os decía, como está relacionado con muchas funciones que se realizan durante el sueño, se ha visto que las personas que duermen mal pueden tener un riesgo aumentado de tener patologías orgánicas. Está claramente relacionado el dormir mal con un aumento del riesgo cardiovascular, con un aumento del riesgo de diabetes, con un aumento del riesgo de disfunción eréctil, con problemas de sobrepeso y obesidad, de alteraciones cognitivas, aparición de enfermedades neurodegenerativas, el aumento de la tensión arterial, quizás de las cosas que está más establecido, incluso con algunos tipos de cáncer, ¿no? O sea que realmente el dormir mal puede tener un impacto importante también a nivel orgánico. Aparte de eso, tiene un impacto importantísimo a nivel funcional. Quiero decir, las personas que duermen mal son personas que van a estar anímicamente peor, van a ser menos productivas, van a tener más problemas en sus relaciones personales y en sus relaciones sociales, van a tener más problemas en las relaciones íntimas, en las relaciones sexuales, y con lo cual, bueno, pues el dormir más va a tener un alto impacto a nivel personal, ¿no? O sea, con lo cual, por esto es muy importante el tratar estas alteraciones. Es decir, si alguien tiene una insuficiencia renal, probablemente desde el punto de vista médico es relevante, pero a lo mejor el paciente dice, pues a mí no me afecta en nada, pero el dormir mal probablemente va a afectar mucho en la vida diaria de las personas, ¿no? Y luego aparte, bueno, pues es un grave problema económico. Fijaros, aquí hay estimaciones del impacto que tiene las alteraciones del sueño a nivel de la economía mundial y estamos hablando de billones de euros a nivel de todo el mundo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es algo en lo que yo creo que estamos prestando menos atención a la que debíamos y que tiene un impacto muy importante. ¿Qué sabemos del sueño y VIH? Bueno, pues lo primero que sabemos es que es probablemente la alteración más prevalente en las personas con VIH, ¿no? Fijaros, aquí tenemos estudios, este es un estudio en el que participamos nosotros en la PAZ, el estudio CRAN, y básicamente lo que se vio es que independientemente de si las personas que participaron eran hombres o mujeres o del rango de edad que tenían, en todos los casos tenían unos porcentajes de alteraciones del sueño en torno entre el 60 y el 75%. Podemos decir que casi 3 de cada 4 personas tenían una mala calidad del sueño en relación con los cuestionarios que se aplicaron en este estudio. Como os decía, también impacta de forma significativa en otros aspectos. Aquí tenéis datos de la Corte de Veteranos en las que básicamente se veía que las personas que tenían alteraciones del sueño tenían un riesgo aumentado de presentar de forma incidental enfermedades cardiovasculares, ¿no? O sea, que son aspectos importantes. Desde el punto de vista del estado de ánimo que os comentaba, pues de nuevo, se ha visto que el insomnio aumenta el riesgo de presentar condiciones psiquiátricas, de tener problemas pulmonares, de tener diabetes, como ya se ha pasado en población general, de obesidad, incluso de tener un peor control virológico, ¿no? O sea que fijaros en cuál es el espectro de alteraciones que pueden estar relacionadas con dormir mal, es muy importante en las personas con VIH. Y también, como no podía ser de otra manera, impacta a nivel de la función cognitiva, ¿no? Sabemos que las personas que tenían una mala calidad del sueño tenían un funcionamiento cognitivo a nivel de las áreas de aprendizaje y de memoria disminuido, ¿no? Y lo que también se vio es que en general esto era más significativo en las personas con VIH que en las personas sin VIH. Probablemente porque aquí influyen otros factores que pueden estar relacionados con las comorbilidades y con el propio virus. Si esto del insomnio es tan importante, o esto de las alteraciones del sueño es tan importante, ¿qué podemos hacer para manejarlo? Bueno, pues básicamente lo primero que tenemos que hacer es diagnosticarlo, ¿vale? O por lo menos hacer un despistaje. Entonces yo creo que es fundamental que en las consultas de VIH se haga un despistaje de las alteraciones del sueño.
nosotros solemos utilizar el cuestionario, bueno, pues hay diferentes cuestionarios, pero el que más utilizamos nosotros es el cuestionario de calidad del sueño de Pittsburgh. Este cuestionario cualquier persona lo puede obtener en internet, incluso hay aplicaciones. Nosotros hemos hecho ahora hace poquito una aplicación web que se llama Remind Plus, que está ya disponible en Android y dentro de poco estará en Apple. Y esta aplicación tiene, dentro de los cuestionarios que tiene este cuestionario de calidad del sueño. Entonces tú lo puedes aplicar y directamente lo que te va a indicar es si tu calidad del sueño es buena o es mala. Y en el caso de que sea mala, lo que te recomienda es que lo consultes con tu médico, ¿vale? Con lo cual, si los profesionales no somos proactivos, los pacientes tienen que también, o las personas con VIH tienen que tomar un papel importante en el manejo de su cuidado y bueno, pues pueden también hacerse ellos mismos el autoscreening de estas alteraciones. En el caso de que detecten algo, comentarlo con el médico, ¿no? Luego, el procedimiento diagnóstico del insomnio es muy sencillo. Básicamente no requiere pruebas muy sofisticadas. Básicamente está basado en la historia clínica, quiero decir, en lo que el paciente te cuenta, en su historia social. No se requiere realizar ninguna prueba específica. Y las técnicas diagnósticas más específicas, como pueda ser la cinografía, que es básicamente como las pulseras estas, como que ahora te miden el sueño, por ejemplo, el iWatch o cualquier Fitbit o cualquiera de estas pulseras, ¿no? Eso es una cinógrafo, entre comillas, que te dice cuántas horas has dormido y eso. Bueno, pues eso generalmente no es necesario utilizarlo, únicamente te sirve para hacer un diagnóstico diferencial con los trastornos del movimiento. Y la polisomnografía, normalmente, aunque es la prueba clave al diagnóstico, no la necesitamos utilizar cuando tengamos sospecha de otras alteraciones del sueño, como apnea obstructiva, trastornos del movimiento o tengamos un insomnio como la respuesta al tratamiento, ¿no? Existen escalas más sencillas que la escala de Pittsburgh, como esta, que es el índice de severidad del insomnio, que nos puede permitir de una forma muy sencillita ir haciendo un control evolutivo de cómo va evolucionando los síntomas de alteración del sueño en el paciente, ¿no? Ya digo, es una escala con 5 puntos, que también se puede utilizar también para screening, es alternativa al Pittsburgh y básicamente también nos gradúa en ausencia de insomnio, insomnio subclínico, insomnio clínico moderado o grave, ¿no? Estos son, bueno, pues es una aproximación y podemos ir viendo, en base a las intervenciones que hagamos, cómo van evolucionando los síntomas del paciente, ¿no? Desde el punto de vista del tratamiento, pues bueno, hay unas guías que son las guías de GESIDA, que se publicaron en 2020, el documento de consenso sobre el manejo clínico de la comorbilidad neuropsiquiátrica y cognitiva asociada a la infección por VIH, en el que, bueno, pues está perfectamente indicado cuáles deben ser las medidas que deben utilizarse para el abordaje del insomnio, ¿no? Esto está disponible para cualquiera y quien quiera lo puede evaluar. Dentro de las medidas generales, yo hay una que quería hacer un especial hincapié y son los tratamientos, cualquier tipo de tratamientos. Hay un montón de sustancias, tanto algunas que son fármacos y otras que son sustancias que no consideramos fármacos, como pueda ser, por ejemplo, los excitantes, la cafeína. Hay muchas sustancias que van a interferir con el sueño y muchos fármacos que interfieren con el sueño. Entonces, eso es uno de los aspectos que nosotros, desde un punto de vista médico, tenemos que tener en cuenta y tenemos que evaluar, ¿no? Ver si algo de los tratamientos que nosotros estamos poniendo o de la medicación concomitante está interfiriendo a nivel del sueño. Dentro de las medidas psicoeducativas que se pueden establecer, bueno, pues están las medidas de las pautas de higiene del sueño, que son 10 medidas bastante sencillas, muy de perogrullo, entre comillas, pero que la mayoría de nosotros no aplicamos y que están demostrado que si se aplican y se hacen de forma correcta, pueden tener un impacto muy positivo a nivel de mejoría de la calidad del sueño, ¿no? Entonces, esto es algo que lo primero que hay que hacer cuando un paciente duerme mal es evaluar estas 10 medidas e intentar que la persona las aplique, ¿no? Nosotros siempre que nos viene una persona refiriendo a alteraciones del sueño, evaluamos eso, evaluamos fármacos y evaluamos estas medidas y las intentamos corregir y luego a partir de ahí seguir evaluando.
Tenemos también intervenciones cognitivo-conductuales. A día de hoy, las intervenciones psicológicas cognitivo-conductuales serían el tratamiento de elección del insomnio. Es verdad que no es algo que, aunque las guías pone que es el tratamiento de elección, yo, en la experiencia que yo tengo, quizás no sea lo que más se haga en la práctica real, ¿no? Pero realmente este tipo de intervenciones son muy útiles y acudir a un psicólogo para que te dé pautas para intentar mejorar la calidad de tu sueño es lo que más funciona y lo que sería el tratamiento inicial. Nosotros hemos elaborado una aplicación web que es una escuela del sueño, a la que podéis acceder en esta dirección, mejoratusueño.com o .es, y básicamente pues es un programa psicoeducativo que dura 7 semanas y tiene 7 píldoras formativas en las que se te va educando, o a la persona que participa se le va educando en qué cosas puede hacer para intentar dormir mejor, ¿vale? O sea, es una especie de intervención psicoeducativa basada en estrategias cognitivo-conductuales, pero ¿para qué? De autoformación, ¿no? No es tanto, está elaborada por psicólogos que han trabajado con nosotros en La Paz, y realmente yo creo que es una herramienta que puede ser útil, y nosotros aquí siempre intentamos, si la persona no tiene acceso a un psicólogo, le recomendamos que por lo menos realice este curso, ¿no? ¿Que no funciona? Que nos encontramos con que después de hacer estas medidas el paciente no consigue mejorar sus alteraciones del sueño. Bueno, pues nos quedan los fármacos. Los fármacos son un arma de doble filo, ¿no? Probablemente uno de los mayores problemas que tenemos en la sociedad actual, en nuestro país, y yo creo que en todo el mundo, es el uso de fármacos para dormir, especialmente las benzodiazepinas, ¿no? El problema que tienen estos tratamientos para tipo Zolpidem también, estos tratamientos para el insomnio agudo, es que el problema es que estos están indicados para insomnios muy agudos para utilización en duración corta. ¿Por qué? Pues porque a largo plazo tienden a producir tolerancia, es decir, llega un punto, al principio te hacen efecto, pero llega un momento en el que el efecto desaparece, pero si quitamos el fármaco aparece un efecto rebote. Entonces, empezamos a dormir mejor, volvemos a dormir como dormíamos, y si retiramos el fármaco, dormimos mucho peor. Con lo cual, o tenemos que ir escalando dosis y entonces aparece cada vez más toxicidad y más dependencia, y el problema es que luego retirar el fármaco es muy difícil porque hay un efecto rebote en el que el paciente duerme todavía muchísimo peor. Entonces, al final terminamos teniendo un fármaco que tiene problemas, que da problemas a largo plazo, que al final no aporta nada, ¿no? Entonces siempre hay que intentar evitar, desde mi punto de vista, las benzodiazepinas. Valen para un momento agudo, yo qué sé, has tenido un evento traumático agudo, pues un problema personal, una cosa que es de corto plazo, bueno, pues para 1 o 2 semanas se puede utilizar. Desde el punto de vista del tratamiento crónico, bueno, pues básicamente se puede utilizar en los trastornos circadianos, estos en la gente esta que tiene turnicidad o que tiene jet lag o este tipo de cosas, la melatonina en algunos casos funciona bien, ¿vale? Y esto se puede utilizar, la recomendación son 13 semanas y en algunos pacientes les recupera un poquito esta alteración de los ritmos sueño-vigilia. Y luego lo que también se utiliza mucho son los antidepresivos sedantes. Y luego, desde el punto de vista de otros tratamientos, pues hay otros fármacos que se pueden utilizar, anticonvulsivantes con efecto sedante, fármacos que se utilizan también para el dolor neuropático, pero tienen cierto grado de sedación, antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos, también hay algunos que se utilizan, aunque no hay una evidencia de que tengan esta indicación para el tema del sueño. Unas ideas para que os llevéis a casa. Lo primero que quiero que os quede claro y grabado a fuego es que la calidad del sueño tiene un amplio impacto a nivel funcional y a nivel cognitivo, ¿vale? Quiero decir, el que duerma mal va a rendir peor y va a funcionar peor. Mira, estaba leyendo antes de empezar esto un reportaje que había en el AS de Arda Turán que decía que llevaba años durmiendo mal y que desde que dormía mal se había relacionado la aparición de problemas anímicos y había habido una bajada muy significativa
de su rendimiento como jugador de fútbol profesional, ¿no? Lo pongo como ejemplo, pero es que esto nos pasa a todos. Cuando empezamos a dormir mal, empezamos a estar mal en el trabajo, rendimos peor, funcionamos peor, ¿vale? Y muchas veces no sabemos por qué es y tiene que ver con esto. La mayoría de las personas con VIH presentan mala calidad del sueño. Esto es uno de los problemas importantes, lo tenemos que tener en cuenta. La valoración del VIH, del sueño, debería ser obligada en todas las personas que viven con VIH. El manejo de los trastornos del sueño debe ser compartido entre el paciente y el profesional. O sea, no es algo que si lo ponemos solo, si nosotros queremos que sea el paciente que lo solucione y el paciente quiere que seamos nosotros el que lo solucione, no se va a solucionar. Es una responsabilidad compartida y tenemos que trabajar de forma conjunta. Si no, es muy difícil. Y luego, ojo con los medicamentos que favorecen los problemas del sueño, ¿vale? Bueno, pues nada, muchas gracias a todos.